actuamos si hay pruebas. El Departamento del Tesoro es que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero. Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF mexicana, de la institución de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente. Bueno, ha causado controversia lo que dijo la presidenta. ¿Por qué razón? Porque en muchos, bajo diferentes perspectivas, lo que se plantea es, lo que dice es cierto, no hay pruebas, etcétera, pero yo creo que el gobierno mexicano, entiendo que cada quien tiene su percepción de las cosas, ¿no? Pero algo muy importante sería, a ver, nos mandan esto, es muy delicado, quitan visas y además de todo eso se sacan nombres muy fuertes respecto a lo que está pasando. En un caso, es un hombre que fue muy cercano al expresidente López Obrador. Entonces, la pregunta aquí es, que no, y si no tengo pruebas, etcétera, es, oigan, díganme en qué ayudamos. Nosotros vamos a investigar. Nosotros no tenemos indicio, pero vamos a investigar, como lo que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores esta tarde y la Secretaría de Hacienda. Eso era la clave del asunto, porque al final lo que quedó fue como si fuera una respuesta de, ¿nos traen las pruebas o no? Y no. En una relación bilateral como esta, el asunto no puede quedarse ahí. Bueno, es una perspectiva de las cosas, ¿eh? Las Comisiones Unidas de Guardia Nacional y Estudios Legislativos Primera del Senado avalaron el dictamen que expide una nueva ley de la Guardia Nacional y reforma 10 ordenamientos relacionados con la estructura y operaciones de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con esta nueva ley, se redefine la jerarquía y organización interna, se modifica de su régimen disciplinario y ascensos, se actualiza la incorporación plena al sistema educativo militar, así como su inclusión en el régimen social de las Fuerzas Armadas. En la Cámara de Diputados se aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley General del Sistema de Seguridad Pública. El dictamen se tornó al Senado para su posible aprobación con el objetivo de sustituir la legislación vigente desde el 2009, establecer un marco más eficaz y coordinado para las tareas de seguridad en los 3 órdenes de gobierno. Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación del Sistema Nacional de Información, un conjunto de registros que permitirá a las instituciones compartir y actualizar datos en tiempo real. Este sistema incluirá bases como el Registro Nacional de Detenciones, de incidencia delictiva, de mandamientos judiciales, de medidas de protección para mujeres, niñas y niños y de vehículos robados y recuperados, entre otros. Bueno, eso es, le cuento, esto es lo que se aprobó. Le estamos contando el resumen de lo que, entre otras cosas, hoy se hizo para que sepa de este tema. Este tema incluso lo hablaremos un poquito más adelante de detalle sobre el periodo extraordinario. Pero también le cuento que el Departamento del Tesoro señaló a 3 instituciones financieras mexicanas por presuntamente permitir lavado de dinero del narco relacionadas con el tráfico de fentanilo y con China. A ver, las instituciones ¿cuáles son? CI Banco, Intercam Banco, Vector Casa de Bolsa. Los que esta tarde rechazaron los señalamientos y aseguraron que operan en una rigurosa regulación nacional e internacional y bajo el marco del sistema financiero mexicano. Bueno, esto es lo que pasó. Esto fue una de las cosas que sucedió. Ahí tiene uno de estos bancos, el CI Banco. Pero lo que es muy importante es que ya le cuento que la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y Valores han optado ya por intervenir los bancos. Quiere decir que se mueven a los principales personajes de los bancos para que entren en acción personas, por supuesto capacitadas, para que hagan una investigación al respecto. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, también, esto fue ayer, calificó como una amenaza para la seguridad nacional por su vínculo con organizaciones criminales a México. Bondi acusó a nuestro país de amenazar la estabilidad del país estadounidense con drogas, armas o acciones hostiles. Como ve, con todo y su rostro, iba con todo la señora.
No obstante, nuestro país no está incluido en ninguno de los listados oficiales que utiliza el gobierno estadounidense para imponer sanciones, bloquear relaciones o restringir comerciales, o restringir relaciones de inversión. El Departamento de Justicia identifica países que a su juicio han proporcionado apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional. Le recuerdo que estamos en la lista, no estamos en la lista, pero estamos en los que mencionó como enemigos en un diálogo que fue muy rudo, ahí en la Cámara, muy, muy rudo. Le voy a decir por qué se mencionó a México en varias ocasiones como si no estuviera colaborando. Pero el tema del terrorismo tiene que ver con el narcotráfico. Ahí es donde entra México. Bueno, actualmente figuran de patrocinadores del terrorismo Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria. La designación implica restricciones de asistencia exterior, controles de exportaciones y veto a ciertas operaciones financieras. Bueno, si le parece, conversemos particularmente sobre los 3 asuntos. Realmente son un paquete de cosas: el tema de la seguridad, el tema que tiene que ver con los bancos y el tema que tiene que ver con enemigos o no enemigos. Le hemos pedido a Javier Oliva Posadas, profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, conversar con el tema, que nos dé ideas de cómo ve las cosas. Querido Javier, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por la oportunidad. Saludos al auditorio y al equipo en cabina. Para ti un abrazo. Para ti, estás de decir ya chole, pero otra vez, mi querido Javier, con todo gusto estamos contigo. A ver, ¿por dónde empezamos? Una reflexión sobre el tema de seguridad, ¿te parece? Y luego nos metemos al tema de los bancos y al tema de enemigo, entre comillas. Adelante, Javier. Bueno, lo primero que hay que señalar es que hay un claro y notable contraste entre la no estrategia del sexenio pasado y la que se está planteando este sexenio, a partir incluso de modificaciones constitucionales, como recientemente supimos, Javier, un párrafo del artículo 21 de la Constitución faculta por primera vez en la historia de las políticas en materia de seguridad o dimensiones de la seguridad a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participe en los programas y políticas de seguridad nacional. Esto es habría que polemizar sobre la oportunidad del tema, pero es una decisión importante. Las otras decisiones que se han manifestado en términos de trabajo legislativo a partir de iniciativas emitidas por el Poder Ejecutivo. Desde luego tenemos la iniciativa que deberá discutirse y aprobarse muy probablemente en este periodo extraordinario de la coordinación de las fiscalías estatales con la Secretaría de Seguridad, precisamente para el intercambio de información oportuna. Lo segundo, ya lo mencionaba, la creación del Sistema Nacional de Inteligencia y de Seguridad Pública, la nueva ley orgánica del reglamento interior primero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que por cierto crea 3 subsecretarías, antes tenía una, ahora tiene 3, y 53 direcciones generales. Es un cambio de fondo, Claro. Y que ha pasado de largo en la opinión pública. Y por último, el nuevo reglamento interior de la Guardia Nacional y su ley orgánica. Entonces, todo esto precedido de la aprobación en el Senado de la República de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Entonces vemos que hay un conjunto de medidas jurídicas, de estrategia y de políticas que apuntan hacia un intento serio de recuperar la seguridad pública en el país. A ver, Javier, te planteo, bajo esta perspectiva, el tema de la militarización, ¿no?, que se menciona como un hecho que tiene que ver con la Guardia Nacional pasando al Ejército, aunque buena parte de los integrantes de la Guardia Nacional fueron originalmente soldados, pero te lo planteo porque dicen, bueno, es una civil o un civil quienes encabezan todo esto, pero cada vez tenemos más personal militar dirigiendo empresas paraestatales y proyectos administrativos propios de la gobernabilidad del país. En esto, ¿qué piensas? ¿Qué podríamos decir con claridad de las muchas críticas, temores, inquietudes que hay sobre este tema? La militarización, Javier, es cuando el estamento civil presiona al estamento militar presiona al estamento civil para recibir cierto tipo de prebendas o de ventajas. Aquí, desde 1946, cuando Miguel Alemán crea la Dirección Federal de Seguridad con 10 jóvenes capitanes del Ejército Mexicano, entre ellos el famoso y legendario Fernando Gutiérrez Barrios, de Miguel Alemán Valdés a Claudia Sheinbaum Pardo, no ha habido un solo presidente que afecte los sectores de defensa, seguridad e inteligencia.
Entonces, pero han sido los civiles los que han buscado a los militares. Entonces, el concepto de militarización no aplica. Ahora, ha habido militares en ciertos cargos, sí, pero son militares retirados. Por ejemplo, los dos primeros comandantes de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, por cierto, ya aprobado como cónsul general de México en Dallas, y el general David Córdoba Campos, los dos eran generales retirados en el momento en que son designados. Entonces, en este sentido, y otros generales más, por ejemplo, el almirante que está al frente de la administración del aeropuerto Benito Juárez ya está retirado también. Entonces, sí es importante este matiz porque el concepto de militarización, insisto, es cuando hay presiones militares sobre el poder civil para obtener ventajas. Y en este caso, ese concepto, desde mi punto de vista, no aplica. ¿Hay más visibilidad, Javier? Sí, pero por decisión del poder civil. Oye, es importante eso. Podremos criticar la decisión del Poder Civil, pero no está en Claro. no está en la ventanilla de los militares, para decirlo claro. No. Vamos a decirlo de otra manera un poco más coloquial. Oiga, general, quiero que usted haga tal. No, señor presidente, aunque usted sea mi comandante, pues es una insubordinación. Claro. Rompen la cadena de mando. A ver, ahí, Cuando por la Constitución dime. no, a ver, ahí mismo para cerrar, entiendo que es muy amplio, pero para poder tener ahí otro elemento, está en la Constitución establecido que los militares pueden participar en política y pueden ser electos diputados, senadores, gobernadores. A ver, eso es así, pero me da la impresión de que las nuevas disposiciones alientan esta posibilidad. Y te diría, a ver, Javier, con tu experiencia, volteamos la cara y tenemos 40 militares en la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Cuál es la reflexión que haces sobre esto? No, nuevamente los datos de la historia nos ayudan mucho. Desde 1998, con Jorge Carrillo Lea, no tenemos ningún gobernador de extracción militar. 1998, ¿no? Ajá. Después tenemos que desde el 2003 no hay ningún senador de extracción militar en esa Cámara. En la segunda legislatura de Andrés Manuel López Obrador no hubo ningún militar, se entienden retirados, en la representación de la Cámara Baja. En esta administración hay dos, uno perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional y otro perteneciente a la Secretaría de Marina, y ambos por el partido oficialista Morena. Solamente con Ernesto Zedillo se dio el caso donde un secretario que no fuera de Marina o de Defensa ocupaba, en este caso, la Secretaría de Salud, que fue el doctor Jesús Cumate, que era médico militar, muy destacado, por cierto. Pero tampoco ha habido presencia en el gabinete presidencial, además de las responsabilidades. Ahora, la Constitución desde 1917 establece que los ministros de culto, básicamente sacerdotes católicos por nuestra feligresía, integrantes de la Suprema Corte de Justicia y elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en el activo, deben solicitar licencias 6 meses antes del proceso. ¿Qué sucedió con la ley de la Guardia Nacional? Que es homologar al personal de la Guardia Nacional, que ya es una Fuerza Armada, es darle los mismos criterios y el mismo tratamiento jurídico, porque pues sí serán militares, pero primero son ciudadanos. A ver, segundo asunto. ¿Qué piensas de lo de los bancos? La respuesta de la presidenta parece que fue muy intempestiva, ¿no? Como que no me dio la impresión de que fuera pausada, ¿no? Que era necesaria. A ver, ¿qué piensas si tomando en cuenta que los 3 bancos ya han sido intervenidos, ya están siendo intervenidos? Sí, bueno, yo dividiría brevemente mi respuesta en dos. Una, que nuevamente a la presidenta no parece acompañarla el área civil responsable de lo que tiene que ver sobre todo en la diplomacia y la relación con los Estados Unidos, porque se repite el mismo error de la ocasión anterior en donde la presidenta le responde a una secretaria, en este caso a la secretaria de Seguridad de la Patria, de Seguridad Nacional, le responde. Y ahora le vuelve a responder a la secretaria del Departamento de Justicia. Nuestra presidenta está para responderle al presidente Trump, no a los secretarios. Entonces, ¿por qué no estaba ahí el secretario de Relaciones Exteriores? ¿Por qué no estaba ahí el secretario de Hacienda? ¿No? El titular de la... No, exactamente, es justo lo que iba a decir Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque nuestra presidenta debe desde mi punto de vista, por ser presidenta de la República, la primera mujer en la historia, pues me parece, y no solamente en términos de análisis político, está a otro nivel, porque así es la jerarquía en la burocracia. Entonces, ese es mi primer comentario.
al respecto. Y segundo, recordemos que el hecho, no, voy a decir algo polémico, y gracias por la oportunidad, Javier, el hecho de que te acuse una agencia de inteligencia y seguridad civil de los Estados Unidos no te hace culpable. Recordemos dos casos emblemáticos. Rafa Márquez, ¿no? Rafa Márquez fue acusado de que sus empresas lavaban dinero. ¿En qué terminó aquello? Le ofrecieron disculpas, era inocente. Y después tenemos otro caso emblemático, el de General Cienfuegos, detenido arbitrariamente en Los Ángeles y resultó que no había nada en su contra. Entonces, quizás es contraclimático lo que estoy haciendo, o anticlimático, mejor dicho, pero habría que desarrollar las investigaciones. Y lo mismo que dijo la presidenta, hubiera estado mejor que lo diera el secretario de Hacienda, ¿no? Directamente. Entonces, sí es un señalamiento muy fuerte. Conversábamos en la mañana que pues son dos señalamientos muy fuertes en el mismo día. Sí. Uno del Departamento de Justicia y otro del Departamento del Tesoro, que evidentemente, contabilizando que hay 6 organizaciones internacionales terroristas en la lista del Departamento de Estado mexicanas, esto ya sube el nivel de presión para que se den acciones más contundentes en la relación bilateral en materia de combate al narcotráfico. Oye, a ver, ahí sobre los bancos, uno de ellos, el Vector, es el que genera la mayor controversia. Alfonso Romo, aparece Genaro García Luna y aparece inevitablemente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tienes una reflexión sobre esto? Y desde luego que esto abona a la serie de, digamos, hasta el momento especulaciones, que eso es lo que son respecto de las hipotéticas colusiones entre funcionarios del sexenio anterior y el crimen organizado. Digo, claramente en un país más sólido en sus procedimientos jurídicos y democráticos, pues la gobernadora de Baja California estaría con licencias porque tiene que investigar el Congreso, en fin, porque le quitan la visa, como le quitaron hoy precisamente a los familiares de los principales directivos de estas 3 instituciones bancarias y de una casa de bolsa de valores, como se quitaron también al alcalde de Matamoros o al de Badiraguato. Sí, exactamente, y el de Badiraguato. Y entonces, sí me parece que este tipo de acciones del gobierno del presidente Donald Trump sí son presiones muy importantes y que, bueno, deberíamos, me refiero a quienes estudiamos estos temas, de estar preparando la ruta para los próximos 3 años y medio, que es lo que un poco más, ¿no?, falta del gobierno del presidente Trump y que acompañará más allá de la mitad del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum en su gestión. Bueno, no sé si pianito, porque va muy poco tiempo, ¿no?, del cuatrienio de Donald Trump, pero ya están en la lista artistas, ya están en la lista políticos y ya están en la lista bancos, ¿eh? Sí, así es. Digo, estamos cumpliendo 5 meses, ¿no?, del inicio de su mandato y pues la relación, me parece que por lo menos en lo que llegamos del siglo XXI, Javier, es probablemente la coyuntura más ríspida, o llamémoslo, donde ha habido el mayor número de desencuentros, ¿no? Pero por el otro lado está un tema muy interesante que los días martes y miércoles de esta semana, es decir, ayer y antier, este concepto que he tenido la oportunidad de expresarlo contigo, que vengo trabajando y analizando el concepto de diplomacia militar, ni más ni menos que el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante secretario Pedro Raimundo Morales Ángeles estuvieron en el cuartel general del Comando Norte, que también es el Comando Aeroespacial, con el general Guillot. Es decir, van por una ruta que paradójicamente, cuando en los 60, 70 del siglo pasado las Fuerzas Armadas aparecían como una acechanza a las democracias latinoamericanas, hoy son relaciones de diplomacia militar que le dan certeza y estabilidad a las relaciones civiles, me refiero a las diplomáticas, en este caso entre México y los Estados Unidos. Oye, cierro un breve comentario. ¿Somos enemigos o no somos enemigos? No, desde luego que no, es un despropósito. Y lo que pasa es que, mira, el gabinete, primero hay que observar, no hay un solo negro o cointegrante, perdón, de la comunidad afroamericana en el gabinete de los Estados Unidos. Sí. El único no anglosajón, ¿no?, es Marco Rubio, sí, ¿no?, que es senador por Florida. De ascendencia cubana.
Sí, removió y apenas tenía un año de haber sido nombrado el presidente de la Junta de Estado Mayor de los Estados Unidos, que era el comandante de la Fuerza Aérea, el general Charles Brown, lo removió de también perteneciente a la comunidad afroamericana y nombró a un anglosajón. Donald Trump también, y hay que señalarlo, Javier, este tipo de medidas también son políticas internas. No dejemos fuera de nuestro análisis desde México como opinión pública que los mensajes que emite el presidente, claro que en primer lugar, son para su mercado interno electoral. Recordemos que Donald Trump ha sido el presidente peor evaluado en sus primeros 100 días de gobierno, con apenas un 46% de aprobación. Entonces, esto evidentemente también tiene mensajes internos, es consolidar esa base anglosajona, predominantemente racista, xenófoba, pero el denominador común de varios de los funcionarios de primer nivel del gabinete del presidente Trump, claramente con un discurso antimexicano. Te mando un gran saludo, Javier Oliva, muchas gracias. Gracias a ti, Javier, por la oportunidad. Buenas Hasta noches, luego. saludos.